¿Has dicho alguna vez yo duele en el médico y te han mirado raro? Pasa muchísimo, la verdad. Hoy vas a aprender 15 frases claras para una visita real al médico. Todo útil para tu próxima cita y en nivel A2. Y ojo con otra, alguien dijo en embarazo, y bueno, hubo risas. Así que sí, hoy te damos las frases para pedir cita, explicar síntomas y entender al doctor, sin dramas y a tu ritmo A2. Hola, ¿qué tal? Por cierto, la lección completa está en Vocabli. Vale, vamos al grano, porque en la consulta no hay tiempo para dudas, ¿no? Primero, 2 formas súper útiles para el dolor. 1, me duele la cabeza. Y 2, tengo dolor de garganta. Las dos son correctas, la primera es más corta, la segunda suena un poco más formal, pero ambas funcionan genial con cualquier parte del cuerpo. También di algo general si no sabes explicar mucho, me siento mal. Y si todo te da vueltas, di estoy mareado o estoy mareada, según seas hombre o mujer. Esto ya te sitúa en el mapa con el médico, ¿sabes? Antes de los síntomas necesitas la cita. Para llamar o ir a recepción, usa, quiero pedir una cita. Es directa y suena educada. Y cuando ya tienes la hora, en recepción dices, tengo cita a las, y añades la hora, por ejemplo las 9:30 de la mañana. ¿Hacemos un mini roleplay rápido? ¿Sí? Yo soy la recepcionista y tú la paciente. Esto es justo lo que pasa en la vida real. Hola, buenos días. Quiero pedir una cita. Es para una revisión, por favor. Claro, dígame, ¿para qué día le viene bien? Perdón, hablo un poco rápido. Ah, si quiere, puedo repetir. Sí, gracias. ¿Puede hablar más despacio, por favor? El martes está bien por la mañana. Perfecto, tengo a las 9:30 de la mañana. Listo, ya tiene su cita. Que tenga buen día. Gracias. Y ahora, cuando llego a la clínica, digo, hola, tengo cita a las 9:30 de la mañana. Y ya me siento tranquila porque suena claro, ¿no? Entramos a la consulta. Empieza con algo directo, me duele la cabeza. Si es la garganta, tengo dolor de garganta. Y si te sientes fatal en general, otra vez, me siento mal. Para fiebre, fácil, tengo fiebre. Y si notas inestabilidad, estoy mareada o estoy mareado. También ayuda a señalar y decir, me duele aquí, y tocas la zona con la mano. El tiempo es clave. Cuando el doctor pregunta desde cuándo, responde simple, desde ayer. O desde hace 2 días, si necesitas. Manténlo corto, así te entienden rápido. Importante, alergias. Dilo siempre al principio, soy alérgica a la penicilina, o soy alérgico a los frutos secos. Esto evita sustos de verdad. Si no entiendes algo, sin vergüenza, no entiendo. ¿Y puedes añadir otra vez, puede hablar más despacio, por favor? Es totalmente normal pedirlo, y los médicos suelen ser pacientes. Cuando quieres saber la gravedad, pregunta suave, ¿es grave? Y luego, para tener pasos claros, usa, ¿qué me recomienda? Con eso el doctor te da el plan sin rodeos. Y si necesitas medicina, pide ayuda amable, ¿me puede recetar algo? No suena exigente, suena práctico. Así el doctor decide si hace falta o no. Hacemos un repaso rápido con otro mini ejemplo, ¿vale? Yo digo, me duele aquí, tengo fiebre y estoy mareada desde ayer. ¿Es grave? ¿Qué me recomienda? ¿Me puede recetar algo? Momento, Luis, a ver si vamos despiertos. Como dices bien, Titherz, sin el error yo duele ni a mí duele. Venga, 3, 2, 1. Me duele, por ejemplo, me duele la garganta. Fácil, ¿no? Y otra rápida, si estás esperando un bebé se dice estoy embarazada, no en embarazo. Es con estar como estoy mareada. Perfecto. Y sobre formalidad, hay debate, ya sabes, México, España, distintos países. En una clínica, mejor claro y neutro, buenos días,
doctor o doctora, por favor, gracias. Evita el supercoloquial tipo, ¿qué onda, doc?, que puede sonar raro en algunos sitios. Te cuento una historia real que me encantó. Una chica quiso decir, tengo dolor de cabeza, y dijo tengo cabeza de dolor. El doctor se rió un poco con cariño, claro. Aprendió que el orden importa, primero dolor, luego la parte del cuerpo. Y otra clásica, alguien preguntó si estaba en embarazo. Todos entendieron, pero sonó extraño. La forma natural es estoy embarazada. Tranquilo, estas cosas pasan, y se corrigen rápido. Un tip que sorprende, practica en voz alta antes de ir. Incluso con una app con reconocimiento de voz, repite, me duele la cabeza, tengo fiebre, soy alérgica a. Al decirlo en casa, luego en la consulta te sale sin bloqueo y con más confianza. Hacemos un segundo roleplay, corto y práctico. Yo soy el doctor, tú la paciente. Vamos paso por paso, con frases claras. Doctor, buenos días. Me duele la cabeza y me siento mal desde ayer. También estoy un poco mareada. Me duele aquí, en la frente. Entiendo. ¿Es alérgica a algún medicamento? Y tranquila, por lo que cuenta, no parece grave. Sí, soy alérgica a la penicilina. ¿Es grave entonces? ¿Qué me recomienda? Le voy a recomendar descanso, agua y un analgésico suave. Si en 2 días no mejora, vuelve. También le puedo hacer una receta, si quiere. Vale, gracias. ¿Me puede recetar algo? Y perdón, no entiendo esta palabra del informe. ¿Puede hablar más despacio, por favor? Claro, sin problema, lo explico con calma. Mire, aquí dice sin signos de infección. ¿Todo bien? Descanse y me cuenta. Otra cosita cultural, rápida. En algunos países dicen turno para la cita, pero cita se entiende en todas partes. Si dudas, di quiero pedir una cita, y ya está. Errores típicos con ser y estar, que también confunden. No digas soy enfermo para un resfriado, di estoy enfermo, estoy enferma. Para síntomas temporales, usamos de estar, estoy mareado, estoy cansada, estoy mejor. ¿Hacemos un mini repaso de las frases clave? Venga, quiero pedir una cita. Tengo cita a las. ¿Puede hablar más despacio, por favor? No entiendo. Me siento mal. Me duele la cabeza. Tengo dolor de garganta. Tengo fiebre. Estoy mareada o mareado. Me duele aquí. Desde ayer. Soy alérgica o alérgico a. ¿Es grave? ¿Qué me recomienda? ¿Me puede recetar algo? Exacto, esas 15 te salvan la visita completa. Si aprendes solo esas, ya puedes pedir la cita, explicar tus síntomas y salir con un plan claro. Y lo bueno es que son cortas y suenan naturales. Pregunta para ti que nos escuchas, ¿qué frase te salvó en el médico en español? O bueno, ¿qué error gracioso te pasó, tipo cabeza de dolor? Cuéntanos en los comentarios, así todos aprendemos. Y como dijimos antes, la lección interactiva completa con transcripción, tarjetas de vocabulario y ejercicios está gratis en Vocably. Tienes el enlace en la descripción, por si quieres practicar estas frases en voz alta. Nos oímos la próxima.